Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por conectarse nuevamente en Casa Principal. Y bueno, como ya es costumbre, durante los últimos meses hemos estado invitando a una serie de escritores y escritoras veracruzanas que platican con nosotros en el marco del taller de lectura del Casa Principal. Y bueno, como cada mes tenemos una temática diferente. Este mes iniciamos con Fernanda Melchor, hablándonos de crónica, y en el transcurso de las discusiones que hemos tenido, pues hemos platicado sobre la crónica como un género que va generando, valga la redundancia, una especie de memoria histórica. Y en ese sentido, pensamos que, bueno, sería idóneo invitar para cerrar la serie de sesiones a una persona que se dedicara a escribir historia novelada o novela histórica. Ahorita ya nos va a platicar Miguel sobre esto. Y bueno, para eso invitamos aquí a Miguel, a quien le doy muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Miguel también es un compañero de De gestoría lucha. cultural, de gestoría cultural, está aquí en el Veracruz, está muy involucrado también en toda la cuestión de la investigación, pero además también de la divulgación. Es uno de los grandes divulgadores de la historia aquí en el puerto y se ha involucrado activamente también con Fundacrover, y estuvo también ahorita trabajando mucho cuando estuvimos en la celebración de los 500 años. Antes de empezar, vamos a leer rápidamente un pequeño sinopsis curricular. Bueno, él es abogado de profesión y ha sido articulista, en diarios de la ciudad de Veracruz. Es escritor de novelas como La Tercera H, La Pesadilla Jarocha, El Paraíso de los Locos, Veracruz 1914 y Camorra Veracruzana. También ha coordinado editorial de libros conmemorativos como La Villa de los Patios para Tenaristanza y Veracruz Puerta y Puerto de México para Apiver. Ha obtenido reconocimientos por parte del municipio de Veracruz, distintos como la Superación Ciudadana, y se le ha reconocido por su aportación al rescate de las réplicas de las llaves de la ciudad de Veracruz. Es colaborador de televisión y radio en materia cultural, así como presidente de Fundacrover AC. Y como les decía, es promotor de rescates y eventos culturales en la ciudad natal. Pues bueno, muchas gracias, buenas tardes, bienvenido Miguel. Y pues bueno, como te decía al principio, lo que nos interesaría mucho primero es que nos platicaras sobre el proceso, primero de cómo decidiste empezar a escribir novela histórica, y que nos platiques sobre cada uno de los libros que has empezado a editar y que últimamente has estado reeditando y que me contabas que tiene una gran aceptación de manera digital. Sí, muchas gracias por la invitación a Casa Principal, al Instituto Veracruzano de la Cultura, dependiente del Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Turismo y Cultura, creo que todavía, ¿no? De la Secretaría de Turismo y Cultura. Todavía me tocó a mí cuando era de la Secretaría de Educación, ¿no? Bueno, pues hablar de cómo vamos creando me da mucho gusto y espero que Fernanda Melchor esté o escuche próximamente este video. Le mando muchos saludos. Es una de nuestras compañeras de la lucha también de crónica. Me tocó precisamente cuando estuvo investigando parte de su obra. Tuvimos la oportunidad. Yo vivía enfrente, imagínate, de este lugar donde la señora esta había matado a sus hijos y enterrados. Y me daba la ventana ahí enfrente y una noche Fernanda y yo estuvimos ahí tomando unos refrescos y acordándonos y platicando acerca de esa anécdota. Bueno, pues un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se conecten. Bueno, creo que primero que nada es la imaginación. Dice, yo no me acuerdo, pero dice mi madre que yo desde muy pequeño no sabía leer, pero ya inventaba yo los diálogos de las revistas, de los cuentos que llegaban a la casa. Y bueno, pues lo que más o menos recuerdo son revistas que mi papá coleccionaba, y una de ellas, que ahora es un clásico, es Los Super Sabios, Panza y Pepe, y Los Super Machos también, con calzón sin a la cabeza. Entonces, creo que en alguna ocasión me dijeron que había que leer El Principito y yo leí El Príncipe de Maquiavelo, me equivoqué, entonces ahí ya cambió mi vida. Yo siempre lo he dicho, me echó a perder la vida en la biblioteca de mi papá, me eché a perder mi vida porque tomé las cosas muy en serio.
De ahí, esta forma de ver en aquel entonces la Guerra Fría, te estoy hablando de 1985-86, todavía no caía el muro de Berlín, y había problemas en Nueva York, o sea, las películas estas como Los Guerreros, ¿no? Todo lo que era la mafia. Entonces, recuerdo que en un trabajo pidieron que hiciéramos una obra de teatro basada en un libro en español, la materia de español, pero la maestra, no recuerdo el apellido, se llamaba Belén o se llama Belén. Entonces, por cierto, la maestra Esperanza Moncada también dio clases. Imagínate nada más que en esos tiempos esa élite de profesores, ¿no? Entonces, recuerdo que en mi rebeldía teníamos el libro precisamente para hacer una obra de las que venían en el libro, puede decir, el Perejillo Sarmiento. Yo dije, no, yo voy a hablar de lo que está pasando en el mundo, voy a hablar de esta situación de la mafia, voy a hablar del terrorismo, el terrorismo árabe y todo esto. Y me puse a escribir. Y gané el primer lugar de esa obra. El teatro ganó el primer lugar del concurso, y no solamente del salón, sino que también de toda la escuela. Y después alguien me dijo, oye, vamos, nosotros nos toca hacer lo mismo, una obra, pero no te preocupes, escribí. Se me ocurrió la historia de un angelito que bajaba a la tierra, una cosa así. Y esa misma obra se la fusilaron porque sí, después la volví a ver y dije, bueno, ¿y eso dónde salió? Me dijo un muchacho, es que yo me la encontré ahí en las hojas. Ah, bueno, ¿qué? Y así fue como empecé. Después entré a teatro en el bachillerato con la maestra Araminda Turrén. Tuvimos una muy buena época de teatro, que estuvimos actuando hasta en el teatro en el teatro clavijero. Y con la característica que yo improvisaba o le metía yo de más a las obras, ¿no? Entonces, en las pastorelas, para que te des una idea, pues era yo el diablo, ¿no? Entonces, le metía yo y eran un éxito esas obras, íbamos a parar a todos lados. Llenábamos, me da mucho orgullo decirlo, que llenábamos el teatro con todos los colegios en aquel entonces, en Veracruz particulares, La Paz, Pachel y todo eso. Entonces, me di cuenta que ahí estaba lo mío, me producía una enorme satisfacción, y lo que hice después fue hacer el análisis que yo, tal vez muy joven, empezaba yo a ver el mundo, tal vez muy serio. Entonces escribí en el Decano de la Prensa Nacional, el dictamen, escribí un artículo de opinión ya a los 18 años, me acuerdo, sobre la guerra que venía con Saddam Hussein. Me acuerdo, no estaba la guerra con Saddam Hussein. No me acuerdo, pero el caso es que hablaba yo de eso. Hablaba yo de cuando iniciaba el chat, de los chats, que si sabían los padres con quién chateaban los hijos. Fíjate, nada más, desde entonces visualizaba yo que estar detrás ahorita, porque nos vemos, pero antes no había cámara, ¿no? Entonces era nada más estar tecleando y no sabías quién estaba del otro lado. Entonces eso después me dio la oportunidad de estar escribiendo en diarios. Me fui a Quintana Roo, escribí en el diario de Quintana Roo. Luego regresé a Veracruz, escribí en diarios de Jalapa, artículos con un personaje que se llamaba El Duende de los Lagos. Y entonces me venía a la mente, fíjate nada más cómo empezó todo, me venía a la mente que mi abuelo, que tenía ya 100 años, me platicaba de cosas de Veracruz, ¿no? Platicaba anécdotas, platicaba de cuando él estuvo en Tlacotalpan y vio llegar los buques mexicanos que se fueron a refugiar cuando la invasión americana del 14. Me platicaba que se encontraban monedas, doblones españoles en la playa, y cosas también de ultratumba, y que si los chaneques, y que un chaneque se quería llevar a una de mis tías, cosas por el estilo. Entonces me llamó muchísimo la atención ir a Tlacotalpan, pues a su tierra, ¿no? Era de Tlacotalpan, y todo ese sentimiento que te daba, y de leer después 100 años de soledad,
Y ahí fue donde porque dije, oye, pues es que Macondo está aquí, no tienes que irte a otro lado, ¿no? O sea, hay estas historias, o sea, Veracruz y Chetumal, que esa es otra de las ciudades, porque mi mamá es de allá, pues son donde la ficción supera la realidad. O sea, Veracruz con tantos personajes, Veracruz con tantas anécdotas, supera, creces, ¿no? Entonces no tenemos que irnos a imaginar Macondo cuando aquí tenemos un Macondo chiquito, con todos estos personajes que mi abuelo me presentaba, o que me tocaba ver después en la calle, o que yo recordaba. Entonces, lo que sucedió a continuación fue que, fíjense nada más, que cómo puede llegar a detonar eso. Yo escribía y escribía yo de comentarios, pues, cultura en general, pero cuando de Jalapa a Veracruz nos hacíamos menos de una hora, ¿ves? Porque mi jefe manejaba 120 kilómetros por hora en la carretera antigua. Y para los que no sepan qué es la carretera antigua, tienes que pasar por Cerro Gordo. Entonces, esas curvas de bajada, mi jefe, que todavía está vivo, mi ex jefe, que todavía está vivo, el licenciado Ignacio Rodríguez Moreno, a quien le mando un afectuoso saludo, pues yo casi cerraba los ojos, ¿no? Pues de no imaginarme nada, porque él tenía muchas ganas de llegar a la cruz, yo también, pero yo quería llegar vivo, ¿no? Entonces, en ese transcurso de los viajes, veíamos Cerro Gordo, tal vez por distraerse, o bueno, decía, mira, fíjate que aquí. Entonces empecé a investigar, y Cerro Gordo, ¿qué pasó aquí? Está ahí la Casamata, que es a los amigos que a lo mejor no sepan, pues es como una especie de fuertecito pequeño, más pequeño que un baluarte, como el de San Juan de Ulúa, de baluarte como Santiago, aquí en Veracruz, una pequeña fortaleza, muy pequeña, que sirve más que nada o servía para visualizar al enemigo y para avisar, ¿no?, de la llegada. En ese transcurso tal vez de un año, año y medio, empezaron a construir una torre de telefonía y le pegaron en la torre. Ahora sí que la torre le pegó en la torre a las ruinas que había, y a mí me dio mucho coraje. Fui a hacer una investigación para hacer un artículo, me metí sin permiso, nada, me acuerdo que hasta la carne me topé ahí, casi me balacean por estar metiéndome allá a esa zona del cerro. Y ahí fue donde me entró así pues no sé cómo le puedes decir, una epifanía donde dices, oye, ¿cómo viene alguien a matarse aquí? ¿O cómo puede venir alguien a defender o atacar? Si aquí no está sencillo, que para subir tienes que tener una condición y aparte te están balaceando, ¿no? Para subir un cerro. Entonces, ahí es donde viene la parte donde te imaginas la historia, la anécdota, porque el que subió o bajó de ahí, también el que bajó, porque el que bajó corriendo porque lo venían persiguiendo a salvar su vida, es gente como tú, como yo. Entonces es gente de carne y hueso, aquí no había superhéroes, aquí había personas que luchaban, unos por tal vez un dinero, una ganancia, la heroicidad, no sé, lo que quieran, pero también había otros defendiendo, ¿no? Y para llegar ahí, insisto, pues se necesitaban mucha fortaleza. Entonces empecé a investigar y mi amigo, el licenciado Ignacio, me regaló un libro que se llama Causas y Consecuencias de la guerra contra México, de un autor norteamericano, William Jay, que no lo venden, o sea, hazte cuenta que ese libro en Estados Unidos no es que esté prohibido, sino que nadie lo conoce en su mayoría. Es un libro que un norteamericano defiende lo mal que hicieron, defiende a los mexicanos y habla de mal en contra de esta forma de invasión en un país que no se encontraba en la posición de hacer una defensa, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y empecé a imaginar. Entonces ahí dije, bueno, pues es que aquí alguien que lloró, alguien que sufrió, alguien que estaba aquí recordando a su madre, a su amada. Y entonces ahí es donde nace un personaje que es Francisco Viveros, Panchito Viveros, donde yo
lo visualizo a este personaje, qué hacía ahí, por qué estaba en ese momento, hago análisis, empiezo las investigaciones. Había en aquel entonces mucho sistema de enrolamiento obligatorio que se llamaba leva, o sea, te veían que no estabas haciendo nada o llegaba el ejército y vámonos, acompáñame para defender a la patria, pero pues es una patria que al final empiezas a visualizar que no existía, ¿no? O sea, que si actualmente dices, bueno, los de Monterrey, ¿qué hacen? ¿Qué hace la gente de Chihuahua? ¿Qué hace la gente de Yucatán? Y es tan grande, ahora imagínate en pleno siglo XIX, ¿no? Entonces un concepto de patria así como tal no lo había. Entonces, más que nada, la gente luchaba por su terreno, por su aspiración, por su estado o provincia, porque aparte también era un cambio total entre que si era un estado o era una provincia. Entonces luchabas por tu ciudad, por tu pueblo. En ese sentido es lo que pasa cuando escribo la tercera H y pues empiezo a escribir, le doy ese contexto de la parte histórica, me doy cuenta que no soy historiador, yo no tengo el perfil de licenciado o doctor en historia, sin embargo, pues tengo el perfil profesional para hacer una investigación en forma. Y le doy esa línea para poder hacerla atractiva. Entonces, ¿cómo? Me llama mucho la atención Arturo Pérez Reverte. Me llama muchísimo, muchísimo. Se llama Cabo Trafalgar, una obra que me encantó. Cuando leo en Cabo Trafalgar, como él, esta parte histórica de la sangre que corre por la cubierta de los barcos, ya tenían las cubetas con tierra para que la gente no se resbalara y siguiera luchando. Pues me doy cuenta que todas estas anécdotas históricas o todos estos datos históricos pues, son muy impactantes, ¿no? Entonces los puedes llevar a la parte de sangre, sudor y lágrimas. Entonces es cuando yo planteo que este personaje, Panchito Viveros, pues es una persona de carne y hueso, totalmente. Una persona que sufre, que llora, que tiene un dolor de amor, pero que también está en un momento en el que de su juventud y que después vienen los sinsabores, luego vienen las decepciones de una patria a lo mejor, ya lo tienen que leer, y de lo que también las personas que te están a tu alrededor, ¿no? También quiénes son los que vienen a invadir, si están conscientes a lo que vienen, y también el contexto insisto, de las personas alrededor, ¿no? Entonces, ahí sale la tercera H, y pega, como dicen, ¿no? O sea, a la gente le gusta, se hacen como 3 ediciones de la tercera H, se agota la primera, pues me consta que fue una edición muy rudimentaria, donde Josefina Lugo, donde Jaime Velázquez, donde Bruno Ferreira me hicieron las litografías, donde Marcelino Fernández Rivero me apoya, me dice, pues yo te pago la edición, o sea, pues, sácala y la sacamos en una imprenta que está ahí en Canal, porque sí, es algo muy, muy rudimentario, pero que al final, pues no, se acaba y vaya, y esto es la parte de la satisfacción. Saco otra, hasta la fecha ya no hay, o sea, esa es la tercera H. La última edición fue de la editora de gobierno y también se agotó. Y de ahí me planteo la parte de entrar al concurso del Bicentenario de la Independencia, que fue en el 2010. ¿Y con qué tema? Yo todavía digo, bueno, pues ¿qué tema será bueno tocar aquí? Pues la independencia, y por azares del destino de lo que yo había investigado, había yo encontrado datos de la época, había llegado a Veracruz los grupos de ejército español que iban a sofocar la revuelta insurgente, cuestiones súper interesantes, meto el proyecto, lo gano, recibo una beca para irme a investigar y me fui a San Luis Potosí a investigar. Y ahí es donde, no, insisto, vuelvo al punto, ¿no? O sea, la ficción, la realidad supera totalmente la ficción, ¿no? O sea,
me topo con documentos en San Luis Potosí que hablan sobre el grueso de ejército veracruzano. Se creó un ejército veracruzano dentro del contexto de la guerra ya de independencia y al triunfo, para defender, pues no para defender, sino para rebelarse en contra del imperio de Agustín Iturbide. Me llama muchísimo la atención porque ese ejército que se forma de veracruzanos se forma con españoles, gente también jarochos, que son llamados la gente de la costa, eran muy buenos en caballería, y mientras uno estaba esperando que llegaran, el ejército tardara, porque venía desde la Ciudad de México a llegar a San Luis Potosí, los veracruzanos agarraron los caballos, y cuando menos se lo esperaban ya estaban ya en la zona centro, ¿no? Y se quedaron en San Luis Potosí. Y les voy a contar una parte, porque tienen que leerla, esa novela. A mí me fascina, estoy enamorado de esa novela, porque decía, y no es mentira, había una frase de Santana que decía, oye, es que en esta ciudad de San Luis Potosí hasta las prostitutas visten de negro y de largo. Y yo me tocó estar en San Luis Potosí. Sí. Y tú llegas con tu sabor y tu relajo y llegas a hacerte el gracioso tal vez y ves que toda la gente pues, es diferente, es muy seria, ¿no? Entonces ahora imagínate, siglo XIX, o sea, el grupo de veracruzanos que llegan y se están más de un mes ahí en la ciudad, ¿no? El grupo de ejército ahí, en la ciudad, ¿cómo se llama? Sin ser huéspedes, como quienes, sino que llegan a estar. Entonces llega un momento en que ya el pueblo dice, oye, ¿saben qué? Ya llévenselos, maestros. O sea, ¿de quién depende esto? Pero llévenselos, porque aquí hay una comida en la plaza, en uno de los jardines, en un parque. César, amigos, y es para limar asperezas. Bueno, pues acaba en pistolazos, en cuchilladas, en botellazos. Acaba en la reunión que era para limar asperezas entre el ejército por el grupo de milicias de San Luis Potosí con los veracruzanos. No, es increíble, la verdad. Entonces supera totalmente la realidad todo esto. Y te pones a pensar que, bueno, que hay material. Entonces dije, de aquí soy, ese es el material. Hasta un robaburros que aparece ahí, que había estado en la cárcel municipal por robarse burros y que se integra a la tropa. Y entonces, bueno, todo lo manejo. Y digo, bueno, ¿y quién es? Porque Panchito Viveros en 1847 tenía 16 años, entonces, ¿aquí qué? Pues su papá, ¿no? Entonces, dije, bueno, entonces va el padre, el que llegó de España, efectivamente, que era Francisco Viveros, que llegó de España a combatir la independencia y se queda, y se vuelve veracruzano. Entonces, ahí quedó la pesadilla jarocha, que tienen que leerla para que vean de qué se trata. Porque es la pesadilla de jarocha, no tiene nada que ver con la política, tiene que ver precisamente con esta situación. Y de ahí ya traía yo en mente, porque había yo conocido a una de las hijas de Herón Proal, el líder inquilinario de Veracruz de los años 20, también me llamó muchísimo la atención. Traía yo la idea sobre los patios de vecindad y yo les quiero comentar que yo vivo en un antiguo patio de vecindad. Ahora sí que de finales del siglo XIX, principios XX, de aquí desde mi bisabuela vivieron en esta, claro, ha cambiado muchísimo, pero mis amigos de la Huaca, o sea, tengo una gran relación con la zona centro, con la zona de la Huaca, con la zona del ex cementerio del Canelo, ¿no? Aquí en lo que es el reino, perdón, el parque ecológico. Entonces, me llamó mucho la atención esto cuando también mi padre me contó que mi bisabuela andaba en los misters. Dice que le decían los misters. Digo, ¿qué es eso? Los meetings. Ay, que la abuela le decía misters. Me voy al mister, que eran los mítines del sindicato, cuando estaba muy fuerte. Y entonces decidí empezar a investigar y creé a este personaje también, Adela Barrios, para lo que fue Paraíso de los Locos. Es parte de lo que tiene que ver con la historia de las víctimas del 5 y 6 de julio.
muchos pasan por la calle. Dicen, bueno, ¿y esto qué pasó? Bueno, pues parte del proceso del movimiento inclinario, de los movimientos anarquistas, sindicalistas, y que es también tema que ha tocado a muchos veracruzanos en sus trabajos recepcionales, y que es muy importante de destacar, ¿no? Entonces, de ahí sale el Paraíso de los Locos, y posteriormente mi padre tenía un libro que hablaba sobre un fraude, habían timado a un grupo de italianos a principios del siglo XX, que llegaron, que los habían invitado a construir, fíjate César, amigos, unas vías de ferrocarril, o a poner las vías de ferrocarril en Francia. Entonces se les iba a pagar en oro, y esta serie de personajes, grupos de familias, se embarcan y aparecen en Veracruz. ¿Por qué? Hasta la fecha es una incógnita, y los mandan a una hacienda cerca de Córdoba, donde había animales feroces, dicen una de las anécdotas, donde la gente pues sufría problemas en la piel, y son la primera huelga que se hace de trabajadores en Veracruz. Después vino la de Río Blanco y eso, pero los italianos, ponen el punto a principios del siglo XX con esta huelga por la falta de todos los, pues ahora de los derechos que les habían prometido de esta construcción del ferrocarril, y que vienen a aparecer aquí a México, cuando algunos, de acuerdo al trabajo en el que me basé, que fue del padre Sili, Benigno Sili, braceros italianos rumbo a México, pues no sabían ni dónde estaba México, y si existía no sabían, ¿no? Entonces, es también muy interesante, es parte de eso. Y ya Veracruz, 1914, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, también parte de nuestra historia. Creo que lo dejé casi a lo último, porque es un tema que se había tocado mucho con Antonio Salazar Páez, con Popocha también, José Pérez de León, y con otros grandes autores veracruzanos y actuales también. Entonces yo decidí tener mucho cuidado con lo que iba yo a hacer, porque no podía ser algo similar, tampoco podía hacer algo que se fuera ficción. Y entonces tuve que conjugar ahí, como escritor, tienes que tomar una decisión pues muy difícil. Tienes que tomar la decisión de hacer una novela en que dejes mucho de tus sentimientos, tienes que llorar, tienes que hacer que la gente en ese momento sienta que te están pasando las balas, ¿no? Y para una generación, César, amigos, como nosotros, que pues, no sé tú, pero en aquella época, que habrá sido hace 10, 9 años, cuando aquí por el Cristo del Buen Viaje tocó el traca-traca, como le decimos acá, pues, oye, es que no es algo que digas, sí, porque lo veo en las películas y la ficción, y te pasa una bala por la oreja, y ya, no, debe ser algo que debes de tener la adrenalina al 100, y debes de tener una serie de sentimientos encontrados para que puedas tú transmitir. Ya olvídate de un soldado que a lo mejor está entrenado o que está recibiendo una paga. ¿Qué haces tú como de repente que te agarre así, que ahorita estés en tu casa y te digan, oye, están desembarcando y te toman tu rifle, o agarras tú por convicción, César, amigos, ¿no? Y dejándole un beso a tu esposa, a tus hijos, y te sales a la calle, y ya no regresas, como fue el caso de muchos personajes, como sucedió en Veracruz 1914, y que lo terrible es que los olvidemos, ¿no? Yo creo que ahí fue donde dije, no, porque sí, algunos se acuerdan de Azueta, de Uribe, de otros personajes, pero Manuel Contreras casi no se le menciona, y sí dices el Día del Policía, pero te olvidas del nombre del policía que fue el primero que encontraron, a Aurelio Monfort, que fue el primer policía que hizo detener, ¿no?, a los soldados, y lo mataron ahí
vilmente, porque pues, él tenía un revólver, imagínate un revólver contra metralletas ya modernas y todo eso. Entonces, creo que parte de todo esto, no sé cómo explicarlo, porque a veces ni yo mismo entiendo esa parte en la que, como mi abuelo, quiero darle voz a esas personas que no están y que es como si alguien te dijera, oye, ayúdame para que se sepa, ¿no? A lo mejor sí me llamé Panchito Viveros, o a lo mejor sí me llamé José Tiburcio, o a lo mejor sí me llamé Adela Barrios, y estuve ahí, y tan terrible como decir que cuando terminó todo esto de la invasión, o sea, los cuerpos los quemaron ahí en la parte de lo que es la aduana, se esparcieron cenizas o restos, entonces no sabemos. Hay algunos que ahí están, ¿no? Su monumento, qué bueno, pero y los que no, creo que si dejamos de contar estas historias, César, amigos, creo que estaríamos incumpliendo con un deber, ¿no? Con el deber de mantener la crónica a través de este tipo de registros que nos dan la oportunidad de poder mantener vivo este imaginativo popular, este imaginativo cultural, que a lo mejor ya nos está haciendo falta, ¿no? Porque, como lo digo, actualmente a lo mejor no es que salgamos con un arma, pero podemos salir con la escoba a barrer el frente de nuestra casa, a estar de acuerdo con los vecinos para que cuidemos nuestro frente, nuestra jardinera, nuestro lugar que es el que nos pertenece, ¿no? Y yo lo veo como un lugar por donde yo vivo, ¿no? Cuando de repente veo que el vecino, que sí, que se acuerda de mi abuela, pues digo, ay, mi abuelo ya tiene años de muerto y se murió de 105 años, imagínate. Entonces quiere decir que tenemos una historia de más de 100 años, ¿no? Y es cuando llegas al Veracruz de los 500 años y te pones a preguntar si vale o no la pena luchar. Y luchar no es, insisto, salir con tus armas, pero desde tu trinchera, César, con todo el trabajo que has hecho y que sigues realizando, desde grandes personajes, un homenaje ahorita, por ejemplo, de el maestro Néstor y de otros, Néstor Andrade, luchando junto con David Barquero, luchando con otros que no quiero omitir a ninguno, de nuestros amigos gestores culturales, en paz descanse el Güero Sansores, y todos estos personajes que han pasado por Veracruz y que nos han dejado esta impronta del recuerdo, y yo lo hago, bueno, pues a través de mi trinchera con la novela. Bien. Bien, mira, acabas de mencionar algo como muy importante, una palabra ahí importante que es la palabra el olvido. Y me parece que es muy pertinente en este momento porque gran parte de las nuevas generaciones no tienen una conciencia de lo que es Veracruz, de la importancia histórica del puerto. Y me parece que en ese sentido tu labor como escritor de novelas históricas o historias noveladas, me parece que es como muy interesante porque hay mucha gente que en realidad no lee la historia Sí. así ruda y dura. En realidad es muy interesante que a través de estos personajes tú vayas introduciendo a la historia y me parece que además es como algo muy necesario. Se nota mucho en todos los sentidos, mismo en los movimientos territoriales, donde está la gran parte como del movimiento y del desarrollo en Veracruz. Está en la parte moderna, el centro está abandonado, los edificios históricos, el centro histórico tenemos una deuda con eso. Y me parece que es muy importante tú. Y alguien en un momento hablando sobre Reverte decía pues que toda buena novela histórica habla del presente a través del pasado. Y tú me parece como muy interesante que plantees esto, que te preocupa mucho el olvido en el que caen todas las personas. Y me recuerda mucho lo que mencionas ahorita como lo de los cadáveres que fueron calcinados, como de alguna manera también estamos nuevamente en lo mismo con las fosas, con toda esa gente que pues de alguna otra manera ha formado parte de otro tipo de guerra, pero que en realidad es como una cuestión como de olvido. Son diferentes situaciones, por supuesto, pero me parece como muy interesante. Yo no sé si tú lo haces así como, bueno, como que lo haces conscientemente,
esta cuestión de hablar del pasado para hacer referencia al presente. Y bueno, yo la verdad es que lo único que quisiera es como felicitarte porque sigues haciendo esta labor, porque es muy importante y porque pues vemos novelas históricas de Inglaterra, de México, pero esta historia local, regional, es muy importante y me parece que tú lo retomes es como muy loable. Sí, mira, yo creo que el problema de todo esto, en parte de la historia, es echarle la culpa a otros. Yo creo que la responsabilidad hay que aceptarla. Entonces, cuando tú aceptas la responsabilidad y empiezas a manifestarte a través de estos documentos, señalar, por ejemplo, hablabas de mi currículum, lo de las llaves de la ciudad, para que los amigos se den una idea. Las llaves de la ciudad fueron hechas para entregárselas a Maximiliano y Carlota en los 60 del siglo XIX, cuando llegaron a la ciudad. Quedaron bajo resguardo del ayuntamiento y bueno, posteriormente, para que se den una idea, estaban exhibidas en el primer museo que tuvo Veracruz, que se ubicaba en lo que actualmente es el recinto de la Reforma. Durante la invasión americana del 14 se desaparece. Y te pones a pensar en algo, dices, oigan, si tenemos, en aquel entonces tenemos casi 500 años, y hay otras ciudades donde llega alguien y les enseñan, no se las dan, pues, les enseñan o les presentan las llaves de la ciudad por esa magnificencia de la ciudad, llámese Madrid, llámese lo que quieras. Y entonces yo hablaba e insistía, y entonces, vaya, a veces hasta causaba yo molestia, ¿no? Los funcionarios públicos. Y es que no es posible que salgas con una llave que parece que cuelgas tus llaveros ahí, esos que venden ahí en las tiendas para las hogar, ¿no? Son llaves horrorosas cuando tenemos un diseño que todavía se salvó el diseño, lo invertimos, lo conseguimos, hicimos una propuesta. Bueno, pues se rescataron las llaves de la ciudad, se presentaron y en aquel evento todos estábamos contentos porque ya la ciudad de Veracruz, plata y oro, escúchame, un juego de llaves de plata y oro con todos sus elementos. Pregúntame dónde están. Ya no se supo dónde quedaron. Entonces, voy a seguir insistiendo, por supuesto, sin ofender a nadie, y si en algún momento mi dedo flamígero tendrá que señalaré. Digo, ya a estas alturas, ya uno estará de acuerdo conmigo, ya dejas de tener miedo, porque si te quedas callado, eres cómplice. Y entonces Veracruz nunca va a avanzar cuando el miedo se apodera de ti. Y entonces dices, bueno, pues para no meterme en problemas, ahí queda, ¿no? Entonces, toda esta serie de aberraciones que suceden, tienes que irlas documentando a través de mis artículos en los diarios, ahí han quedado asentados y señalados exactamente qué ha pasado con todos estos proyectos. Y bueno, insisto, a través de la novela quieres concientizar a las nuevas generaciones. Mira, César, amigos, no es para una especie de chauvinismo, pero si tú estás en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, cada metro cuadrado tiene algo. Así, ya de plano. Cada metro cuadrado tiene, si pasó Juárez, Benito Juárez, si pasó Maximiliano y Carlota, si pasó Plutarco, Elías Calles, Álvaro Obregón, si Agustín Lara compuso una canción que es la que nos identifica y que mueve a cualquiera que estés en el extranjero, y eso no lo vas a dejar mentir, estás en el extranjero y te la cantan y chillas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita, no? ¿Qué es para pensar en un expresidente? Nada más así un ejemplo, creo que muy claro, que rarísimo, te digo, supera la ficción, donde un expresidente estaba jugando dominó, estaba tomando el aire en calzoncillos desde su balcón, como cualquier otro, ¿no? Como cualquier otro, cuando vemos, o los muchachos ahora se sorprenden, los
funcionarios ya no saben de ellos, tienen sus casas gigantes y ya no saludan a nadie. Entonces dices, no, pues este cuate, ¿qué era de otro mundo? No, era veracruzano, así de sencillo, ¿no? O que estás sentado, mira, ¿qué lugar más democrático, César, amigos, hay que Veracruz? Quien quiera, no sé si puedo hablar de marcas, de restaurantes, eso sí se puede. Claro, por supuesto. ¿Qué más democrático es a la parroquia? A la cualquiera, si la de los 1000 años, la de los 500, la de los 200. Se va a enojar, porque le dije de la de los 1000 una vez, le dije, pues es que ya le están poniendo pues, muchas fechas, pero bueno. ¿Y qué te encuentras? Para empezar, alguien de Monterrey te va a decir, oye, ¿a qué horas trabaja esta gente? Son las 10, 11 de la mañana y ahí están los grupos. Pero en esas mesas te percatas de lo más democrático. Está el hombre millonario con el cuate que no tiene ni un quinto a lo mejor, pero lo tiene para su café de esa tarde. Y tienes al de los periódicos que va y hasta se sienta a platicar contigo, el que vende los billetes de lotería. Y es una camaradería que no sé, pero no sé si existe en otros lugares. Porque si vas yo te invito a ir a Mazarí, que le digas al de los periódicos que se siente contigo ahí en Polanco, en la zona rosa, no creo que vaya a suceder, ¿no? Entonces, a los pies de Puchón, para empezar te cobran por entrar, ¿no? Entonces, aquí no pasa nada de eso. Entonces, creo que esa es la magia, ese realismo mágico que se perdió García Márquez, ¿no? Que nos quiso vender y que al final aquí está, ¿no? Lo tenemos en cualquier rincón, sabemos, mira, creo que en Veracruz se saben los secretos de todo el mundo, ya no, desde tiempos inmemoriales no estabas del Facebook y todo eso para conocer que si fulano, que si sotano, que si quién sí, quién no tiene, o sea, sigue siendo ese lugar pequeño en el cual casi todos nos conocemos. Pero también es el lugar cálido, donde existe, insisto, también esa solidaridad, esa forma de otro ejemplo, a lo mejor los amigos que se conecten del extranjero. En Veracruz no te mueres de hambre. Y es donde los intelectuales llegabas a un bar y ya siempre había alguien que te invitaba una cerveza, ¿no? Entonces, ¿cómo? No lo sé, o sea, nunca me quedó muy claro cómo podía suceder. Comías gratis, porque aparte la botana en un momento, y para los que no sepan, los snacks, lo que te dan en las cantinas, es gratis. Entonces, te tenías que consumir, pero eso no había ningún problema. Yo siempre llegué a ver y a ese grupo de intelectuales, de artistas veracruzanos, en lugares en los que a lo mejor dices, yo aquí ni de loco me meto, pero si el Baraima, si el Tito, o sea, ese es otro tema de las cantinas porteñas, en los cuales, sin llegar a elogiar, ¿no? Pero donde se creaba, o donde se crea, o donde el arte sigue siendo un gran, un gran abono para el arte, ¿no? Porque ahí hay la camaradería, el lugar donde estás trabajando, donde estás sacando tus ideas. Entonces, creo que ese abono que da todo Veracruz, en ese sentido, toda esa creación nos da la oportunidad precisamente de tener esta riqueza, César, amigos, que nos da la oportunidad de tener este bastión cultural nacional e internacional. Y ahí está el ejemplo de Fernanda, y está el ejemplo de muchos otros escritores y artistas, gestores, que siguen trabajando y siguen poniendo a Veracruz en alto. Y eso es lo importante. Sí, también digo, yo no sé si estás trabajando sobre un nuevo libro ahorita, pero lo que sí es que requeriríamos un libro de crónica tuya sobre el Veracruz contemporáneo para que tuviéramos... que sería más como una guía de lo que debe de conocer. Si hay algún jarocho que puede escribir eso, serías tu guía. Imagínate todas las anécdotas que a veces se te vienen a la mente de un Veracruz que se acaba de ir y que realmente no se ha ido. Que de repente tú y yo, si te digo, nos vemos en el Boulevard Nuevo, tú me vas a decir, ¿qué hubo? O sea, sí, pues ahí nos vemos, donde era la salida del Pulpo.
Pero habrá muchachos que te digan, oiga, usted está loco, ¿cuál es eso del Boulevard Nuevo? Y sucedió con un profesor, de la Universidad Cristóbal Colón contemporáneo, que los muchachos se le quedaron mirando y dijeron, ¿cuál, qué Boulevard Nuevo, profe? ¿Cuál es ese? ¿De qué me habla, no? Entonces, el hablar de apantallar a tus hijos, imagínate decirle, o sea, a ver, y llegamos al cine, a los cines Mocambo, llegamos, y no había cómo saber si podías entrar, porque si había cola, no había nada de que ahorita el teléfono, apartas tus lugares, no existía nada de eso. ¿Cuántas veces no te habrá tocado que estaba tan lleno que tú en un lado, tu pareja o tu amigo tenía que irse a otro, ¿no? Entonces ahorita puedes escoger, ¿no? Los lugares, antes no era así. Y como eso, muchísimas otras cosas que de hecho sí estoy preparando, y lo puedo decir para que no vayan a, me lo vayan a volar, porque ya he escuchado por ahí, que se llama Memoria de un jabón chiquito. Esa es una obra que va a narrar anécdotas non santum, pero que sí tienen que ver mucho con el Veracruz rojo, el Veracruz de las zonas rojas, de aquellos lugares que no se quieren contar, pero que eran así, se llamaba la tómbola del amor, ¿me conocías? Se giraba, ¿no? Metías tu dinero y te daban el cambio, ¿no? La tómbola del amor, me acuerdo de eso perfectamente. Pues ahora es muy diferente, ¿verdad? Pero sí, esos lugares. Y pues a mí me tocó, yo era muy vago, ¿no? Entonces me tocó ver muchas cosas, vivir mucho, y entonces vamos a platicar de ese Veracruz de la segunda mitad, un poquito más, ¿verdad? Porque sí, no soy de los 50, pero sí de los 70, acá, y vamos a hacer crónica de ese Veracruz que se acaba de ir, ¿eh? Se acaba de ir tanto que todavía, así como en el siglo pasado todavía había quien decía, ¿cómo se llama? Intramuros, para referirse, extramuros para referirse ya sea al centro histórico o afuera, que no existían ya las murallas. Ahora igual, ¿no? Decimos, es que el bulevar nuevo, ¿no? Es que el bulevar viejo. Pues ya la gente, la edad, pues tú y yo tenemos una edad más o menos igual. Ya Tú me es, llevabas a la escuela, ¿no? no, pues ya Veracruz que es ahora ya no es como como en el que crecimos de chavos, de niños. Para llegar al Costa Verde, a los cines Costa Verde, era una explosión. No había nada construido, era todo vacío. Olvídate, acuérdate que nada más para llegar a Plaza Mocambo, ahí estaba la estación de Playa Villa del Mar, o sea, la base del camión. Y el último salía creo que a las 9 o 10 de la noche. Si ya no lo alcanzabas, olvídate, ya te tenías que regresar caminando, porque no había nada. Pues ahora que escribas el libro y me lo mandas y ya te lo mando para que... No, aparte me mandes tus salidas ahí en Plaza Mocambo. Oye, Miguel, pues cuéntanos nada más dónde podemos encontrar los libros. Me decías la cuestión digital, etc., para que los que estamos escuchando y luego si quieres nos das un link y lo ponemos aquí cuando... Sí, te voy a agradecer mucho. Miren, ahorita Veracruz 1914, La Pesadilla Jarocha y El Paraíso de los Locos se encuentra disponible en formato digital a través de Amazon. Entonces ahí los pueden descargar. Hay hasta una muestra gratis en Paraíso de los Locos y Veracruz 1914, por si a la quinta página no les gustó, pues ya no lo compren. Y Paraíso de los Pesadilla Jarocha, eso sí pueden solicitarlo hasta de manera impresa en pasta dura. Por cierto, la pasta dura está muy bonita, pero está más cara. Y en pasta blanda y digital. Y es lo que tenemos. Camorra la Veracruzana, pues a través de un servidor. También ese sí todavía tenemos algunos disponibles impresos. Sería ya conmigo y agradezco nuevamente, César, muchísimas gracias. Así que a través del Instituto Veracruzano de la Cultura y Casa Principal es como los creadores podemos dar a conocer lo que estamos haciendo, porque así como se habla mal de muchas cosas que suceden, creo que nuestro deber, César, yo creo que estarás de acuerdo, nuestro deber como gestores culturales, como creadores, es que se hable bien de Veracruz y se hable bien porque hacemos mucho trabajo y creo que estoy seguro, los que somos buenos, los que son buenos, los que dan bien que hacer,
para fomentar precisamente esta creación cultural, pues somos los más. Entonces, creo que hasta ahí es lo que puedo yo comentar. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Los compañeros que están conectados, Guadalupe, bueno, está conectada a Guadalupe Laluf y ella nos hizo un comentario de a mí me tocó ese Veracruz, pero ya los de menos de 50 ya no vivieron y menos lo vivieron. Sí. Va cambiando, se fue transformando mucho la ciudad en décadas, en realidad, en lustros. Sí, fue muy rápido pasar de los médanos, de irse a tirar desde ahí de la Tampiquera los médanos. Yo hace poco tuve la oportunidad de ir allá a la Tampiquera y tenía tiempo que, pues, desde mucho tiempo, y dije, ay, aquí eso es otro lugar, ¿no? Cuando la Tampiquera íbamos ahí a pescar, ahí en parte de la laguna, de la forma como se ha transformado Boca del Río, pues ya nada más para que te des una idea, ¿no? De cómo llegas a Jalapa ya en menos de una hora, cuando antes venías con el Jesús en la boca, pero porque venía muy rápido. Mi amigo y jefe, don Nacho Rodríguez Moreno, decía, ay Jesús, ¿a qué hora vamos a llegar vivos? Venía muy rápido. Pero ahora con la autopista, pues es diferente, acordarse de Rinconada y sus garnachas. Entonces, son muchas anécdotas, ¿no? Que podemos, no, tenemos para otro programa de hablar de veracruzanidades. Vamos a tener que hacer una serie de mesas de veracruzanidades, perdón. Sí. Eso va a estar muy divertido. O sea, nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a hacer. Vamos a ponernos de acuerdo. Mira, hay hasta dentro de la veracruzanidad, como yo lo digo, hay hasta palabrejas que ya no se utilizan. Pregúntale a un chamaco que destape la pichancha. Ajá, claro. El zaguán, ¿no? Entonces, todo lo que los abuelos te decían ahorita es muy difícil, ¿no? Un aljibe, nada más por ahí, ¿no? Ya dices, ¿dónde están los aljibes? Ya el niño se te queda mirando, ¿y eso qué es? Entonces, es parte de todo esto que podemos hacer en favor de nuestra ciudad, porque ya para finalizar, César, amigos, quien no conoce su pasado está condenado, y quien no conoce no ama, no puedes amar lo que no conoces, es muy difícil. Entonces, si amas a tu ciudad es porque la conoces, porque sabes dónde estás parado, sabes lo que vale. Entonces, yo por eso amo a mi ciudad, amo mi estado, y lucho y voy a seguir trabajando para dar a conocer lo valioso y la aportación que hizo Veracruz, no solamente a nivel local, nacional, sino internacional. Además, ahí te va, tú sabes de dónde viene el chicle. El chicle. De Yucatán. Ajá. ¿Tú sabes quién se lo llevó a Estados Unidos? ¿Quién? Antonio López de Santana, porque fue, mira, fíjate, cosas, el jalapeño Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, para servir a usted, fue gobernador de Yucatán, y estando allá vio para que funcionaba el chicle para la gente local, limpiarse la boca. Estando en Estados Unidos, se hospedó, dicen que en la casa del señor Adams, es otra, y de repente la idea era que el plástico sirviera para llantas de bicicleta, para las bicicletas que ya era lo moderno, entonces, pero no funcionaba, hasta que alguien le dijo al señor, bueno, si le pones, lo masticas, mira, ahora el chicle es totalmente así americano, ¿no? Pero fue un veracruzano el que se lo llevó allá. Parte de, bueno, malo, como quieran ver a don Antonio López de Santana, pero es parte de la veracruzanidad que hemos exportado. No, pues mira, el chicle, las palomitas que también son mexicanas, todo ese tipo de, todo lo que hemos aportado. Pues, bueno, qué bueno que contamos con gente como tú. Y pues tienes razón, esto que también que sirva como un llamado para toda la gente para seguir manteniendo nuestra... Fíjate, que dice que de qué rumbo del Puerto es Miguel, soy de la zona del Canelo, acá de la zona centro. Nació aquí, sí, nació un 23 de diciembre de 1971 en el Hospital Militar. Me trajo el doctor Pantaleón, por cierto, que trajo a medio Veracruz.
¿Quiénes son mis padres? Bueno, eso ya se los dejo ahí. ¿Dónde estudié? Pues nada más estudié en la Francisco Javier Clavijero Cantonal, imagínense, la escuela más veracruzana, y en la ETI 26, cuando todavía había el Panteón enfrente, nada más, en la Salle, Veracruz, y en la Universidad de Villarrica y en la Universidad de Cristóbal Colón. Así que, y bueno, me falta estudiar en el extranjero, pero ¿para qué si ya? Oigan, un saludo si nos están viendo los amigos de la Universidad de Nueva York. Agradezco mucho. No, te paso el link para que se lo pases a ellos A también. José Higuera, sí, me lo pasas, y a todo el grupo de los clubes de lectura también de Nueva York, que hemos tenido la oportunidad de estar apoyándolos, porque igual que no sean veracruzanos, hay, fíjate, nada más en Nueva York, el 70% de los mexicanos, no de latinos, de los mexicanos son de Puebla. ¿Tienes una idea? Son poblanos. Así que un saludo muy afectuoso también a todos nuestros amigos ahí al hogar de la Cenita. Y bueno, pues entonces, Miguel, muchísimas gracias. Pues bueno, te agradezco a ti, le agradezco a toda la gente que se conectó y a todos los que nos están viendo. Y vamos a seguir vamos a seguir planeando a ver qué hacemos con todo este bagaje histórico, cultural, crónico que tenemos. Y por mientras les agradecemos mucho que se hayan conectado y los invitamos a que nos sigan viendo aquí en el Facebook con todas las actividades que estamos publicando diariamente. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, gracias.